Bien, jóvenes, buen día con todos. Esta unidad, lo que vamos realmente a ir puntualizando es aquello que se refiere a lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Específicamente vamos a ir concretando ya esta perspectiva de la investigación. Plantearnos objetivos que obviamente son los elementos importantes porque nos permite saber hasta dónde llega nuestra investigación, cuál es el camino, cuál es la perspectiva que vamos a seguir. Vamos a organizar y recolectar en lo posible datos y vamos a ver una que otra técnica, instrumento de recolección de estos datos y sobre todo la organización, que es lo más complicado, mejor dicho, lo que más tiempo nos puede ir llevando, saber qué textos, qué elementos son importantes, cuáles debemos un poco ir dejando de lado, cuáles no nos van a servir para nuestra investigación. Recordemos que las clases anteriores hemos llegado hasta la justificación y propiamente voy a ir explicando algunos errores que han cometido en la matriz que les pedí como trabajo. Vamos a ir visualizando algunos elementos en los cuales debemos recapitular. Primero, el tema de investigación. Muchos de los temas de investigación son muy generales, todavía no aterrizan en la ciudad o en el barrio, es muy general. Y vamos a ir puntualizando entonces estos elementos, recapitulando, para ir comprendiendo realmente qué es lo que se pide en esta consideración, en esta idea que hemos nosotros planteado como fundamental. Hasta eso, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces vamos a ir complementando. Tomando en cuenta esos temas, vamos a ir trabajando en base a esta consideración, tratando principalmente de ir visualizando algunas ideas, algunas perspectivas. Primero, recordemos un poco los pasos que hemos seguido para llegar a donde estamos. Hemos primero buscado nuestro tema, el tema de investigación, un tema general, del cual posteriormente intentamos delimitar este tema. ¿A través de qué? A través de una serie de preguntas, pero todavía nos falta delimitar el tema. En algunos casos los temas son muy generales o realmente no centran su atención a una problemática, simplemente es la recolección de datos. Entonces, la delimitación del tema es fundamental. Después de esta delimitación del tema, generamos otra serie de preguntas para justificar, generar una justificación de nuestro tema. Todo esto a raíz de una matriz que nos permitía a nosotros ir puntualizando. ¿A qué me refiero? Específicamente a esta matriz que vemos aquí. Ahora, ¿dónde cometieron los errores? El acerca de qué estaba bien, es nuestro tema, pero nos falta delimitar más el tema. Específicamente delimitar en dónde va a ser esto o dentro de qué elemento. El por qué y el para qué son bastante sencillos. Los dos conforman realmente la justificación. ¿Por qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo real de esta consideración, de este tema, de este punto de mi investigación? Entonces, se conforman en la justificación. ¿Qué era la justificación? Para que recordemos un poco, es un texto donde podemos nosotros ir planteando justamente el por qué y el para qué voy generando esta investigación. Aquí es donde cometimos uno de los errores. Cuando yo digo el cómo, ¿qué debemos poner aquí? ¿Cómo voy a llevar yo a cabo la investigación? A través de encuestas, de entrevistas, a través de las técnicas que obviamente no las hemos visto
todavía en su totalidad, pero tenemos alguna idea a través de la revisión bibliográfica. Pero, por ejemplo, en algunos casos hablan ustedes, ejemplo de la basura en la ciudad de Quito. Y dicen cómo, y no me dicen cómo van a recolectar los datos para saber la información que están hablando, sino realmente hablan cómo se dio esto de la basura. Ahí hay un error. Ahí es donde debemos nosotros corregir. ¿Sí? Por favor, revisen sus trabajos, los que les he calificado, y vean si les pongo eso. Cómo no hace referencia al tema, sino hace referencia a la investigación. Aquí también tuvimos un error en el cuándo. Por ejemplo, había una investigación que trataba de revisar bibliográficamente, estadísticamente seguramente, sobre la primera llegada de una persona, de la persona a la luna. Y me pusieron cuándo, y pusieron cuándo esa persona llegó a la luna. No, el cuándo es cuándo usted va a realizar esa investigación. En este año, en estos 3 meses, en unos 2 meses, si era una revisión bibliográfica, ¿cuándo va a llevar a cabo esta investigación? No cuándo se llevó a cabo el tema, no tiene que ver con el tema. El dónde y el quiénes, obviamente también tuvimos esos errores. ¿Dónde? No es en la luna, sino directamente a través, por ejemplo, de los medios electrónicos o en mi barrio, obviamente de forma ficticia en este caso. ¿Quiénes? Y aquí va el investigador principalmente. No se olvide tomar en cuenta estas recomendaciones de esta matriz. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve esta matriz? ¿Cuál es el objetivo de haber llenado estos elementos? ¿Cuál es el objetivo de haber generado todo esto? Obviamente nos permitió delimitar mejor el tema en lo posible. Muchos de los trabajos así lo hicieron. Una minoría solo llenó por presentar. No ese es el objetivo de un trabajo. No se olviden, no es el objetivo que ustedes presenten el trabajo. El objetivo es que aprendan a través de estos trabajos. ¿Qué nos va a permitir en definitiva? Lo que vamos a ir complementando el día de hoy, que son propiamente las preguntas de investigación. Entonces, recapitulando lo que vimos la clase anterior y sobre todo la matriz, vamos a ir puntualizando las preguntas de investigación. De las preguntas de investigación nacen los objetivos. De aquí salen los objetivos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de llegar a una pregunta que permita formular el objetivo general. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Ya lo vamos a ir puntualizando, pero de todos modos es importante que entendamos que el objetivo es propiamente la posibilidad de explicar cómo yo llevo a cabo todo este proceso. Y vamos a ir puntualizando algunos elementos. Lo que debemos llegar es a esta consideración. Miren aquí, están las preguntas de investigación y de las preguntas nacen los objetivos. ¿Cómo se estructura la pregunta? A través de una serie de elementos puntuales. ¿En base a qué? A esta matriz que podemos observar aquí. Aquí al lado izquierdo están las preguntas de investigación, qué se quiere saber, y a la derecha están los objetivos, qué objetivo puedo plantear. Como ven, hay una serie de verbos. Nosotros nos vamos a quedar solo con la primera parte, la que voy a subrayar en este momento, la que voy a señalar. Solo nos vamos a quedar con esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué preguntas por lo general se hace? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándos? ¿Cuáles? ¿Cómo? Dentro de la perspectiva. Nosotros para el ejercicio de las preguntas vamos a utilizar el cómo. Ahora, ¿en base a qué? A estos verbos que vemos a la derecha.
Vamos a ver cómo se estructura entonces. Ya les vuelvo a las matrices, no se angustien. Vamos a estructurar entonces de la siguiente manera. Cómo, después del cómo, vamos a poner cómo qué. ¿Y de dónde vamos a sacar este qué? Miren, ¿cómo estaría diseñada una propuesta pedagógica en el área de ciencias sociales? ¿De dónde vamos a sacar entonces este qué? Vamos a sacar de nuestra matriz, regresamos a la matriz que habíamos hecho ya con anterioridad y vamos a introducir aquí el acerca de. Acerca de. De ahí podemos nosotros visualizar que va el cómo. Miren, ¿cómo voy a hacer yo? Y aquí la pregunta, ¿cómo se va a hacer? Miren en la pregunta en sí misma. Dice, ¿cómo estaría diseñada una propuesta pedagógica a partir de un método? A partir de un método, a través de la recolección de datos, a través de la entrevista, a través, ¿sí? ¿Cómo? Ustedes por eso debían determinar correctamente este cómo. Después de introducir el cómo, vamos a introducir el dónde. Y finalmente, el cuándo. Y cerramos nuestra pregunta. ¿Sí? ¿Cómo estaría diseñada? Empezamos con el cómo. ¿Qué cosa estaría diseñada? ¿Cómo aquí se refiere a nuestra matriz? No se olvide, matriz. A través del método mayéutico en este caso, donde propiamente dirigido a los estudiantes en la unidad educativa, cuando en el año electivo. Si se dan cuenta, así se va formando propiamente nuestra pregunta de investigación. ¿Dónde va a generarse principalmente el inconveniente? ¿Qué pongo después del cómo de esta palabra? Lo que va después de esa palabra es la utilización de el verbo que vemos en esta matriz que está a nuestra derecha, pero no en infinitivo, sino el verbo utilizado principalmente a través del ser estar. Estaría, está, o sea, es, ¿sí? Entonces aquí utilizo cómo, vamos así, cómo, así comienza nuestra pregunta, cómo más el verbo ser más el verbo que vemos a nuestra derecha. Ejemplo, si yo voy a trabajar o a investigar sobre la basura en la ciudad de Quito, ¿cómo estaría? Tomo uno de los verbos que están ahí, definido, descrito. Dentro de la matriz puedo haber tomado, por ejemplo, a través del análisis de los textos, en la ciudad de Quito durante este trimestre conforma propiamente esta pregunta. Ay, me faltó el qué. De nuevo, ejemplo. ¿Cómo estaría descrita o descrito el problema de la basura a través de la recolección o a través de la entrevista en la ciudad de Quito durante este trimestre, durante este mes? ¿Sí? Preguntas, inquietudes. ¿Está claro cómo se plantea esta pregunta? Así podemos ir generando varias preguntas de investigación. Vamos a ir puntualizando algunas de las preguntas. Pero como pueden ver aquí, podemos utilizar el cómo, podemos utilizar el quiénes. ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿O quiénes son los que están relatados
en la historia tal, donde tal cosa. ¿Sí? Vamos a ir complementando estas perspectivas. Tenemos varias preguntas que podemos ir formulando y se van desglosando. ¿Qué preguntas vamos a tratar de utilizar? Las que se presentan principalmente en esta matriz de aquí. Vemos aquí un cómo, un cuál, un cuáles, ¿sí? Podemos utilizar varias de estas preguntas que vimos en la matriz anterior, que están obtenidas obviamente de un texto sobre la metodología de la investigación. Entonces, esta propuesta es realmente ir delimitando cuáles van a ser las preguntas. ¿Para qué? Tal vez las preguntas de investigación no aparezcan directamente en nuestro trabajo, pero los objetivos sí. Y si se dan cuenta, lo único que se hace es quitar la pregunta y cambiar el verbo a infinitivo. Diseñar, hacerle acción, mejor dicho. Diseñar una propuesta. ¿De dónde parte? De aquí. Diagnosticar. ¿De dónde parte? ¿Cuál es la situación actual referida a los procesos? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la situación? Es diagnosticar. ¿Cuáles son las características? Describir. Si se dan cuenta, está en sintonía con los verbos que estuvimos nosotros puntualizando anteriormente. Y así se va conformando de forma rápida los objetivos generales y específicos. Toda propuesta de investigación les va a pedir objetivos. Toda propuesta de investigación. Va a necesitar realmente de que usted plantee objetivos, porque nos permite saber hasta dónde llegamos. Por lo tanto, las preguntas son fundamentales para llegar a los objetivos. Simplemente debemos cambiar esta parte y copiar el resto. Nada más con un objetivo. Cambiamos esta parte tratando de introducir un verbo, introducimos el verbo y de ahí copiamos todo lo demás de aquí para acá. Y ya está nuestro objetivo. En lo posible, el objetivo general debe estar ligado directamente, o mejor dicho, debe estar realmente directamente relacionado con el tema. Por lo que, antes de llegar a toda esta consideración, debe estar claramente delimitado el tema. Es necesario entonces que ustedes revisen sus temas. ¿Dónde se van a hacer? No puede ser un análisis de la llegada a la Luna en los años 60, sino cómo eso tal vez impactó a la humanidad, cómo impacta a la realidad la llegada del hombre a la Luna. Sí, hay que ir delimitando esta perspectiva. ¿Qué vamos a hacer para la siguiente clase? Solo vamos a tratar de complementar a través de nuestra matriz esta pregunta, ¿sí? Con el cómo. Vamos a intentar hacerlo con el cómo. Vamos a intentar hacerlo, como les digo, no importa, nos sale bien o mal, porque esta pregunta puede cambiar. Pero por ahora, para hacer el ejercicio, vamos a utilizar el cómo y estos elementos que salen de nuestra matriz. ¿Qué no vamos a utilizar de nuestra matriz? No vamos a utilizar lo que se refiere al por qué y el para qué. ¿Por qué razón? Porque esto conforma directamente o está relacionado directamente con la justificación. La justificación por ahora no la vamos a hacer porque es un texto explicativo rápido de recrear que parte de estos elementos que ya están en su matriz. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Está todo claro? ¿Está todo oscuro? Todo más claro que el agua. Bueno, eso espero. No es complicado, pero puede llevarnos a veces tiempo. Es decir, yo presento el tema y a mí me parece que está bien y el profe ya dice, bueno, ese podemos trabajar. Y a veces tenemos que recabar esta consideración. Así que por favor revisen sus temas de investigación, vuelvan a revisarlos, no hagan consideraciones que ya son históricas, por ejemplo. O si trabajan con elementos históricos, ¿cómo ese elemento ha influido a la humanidad o al país o a la ciudad? ¿Sí? No algo tan investigativo de que yo voy a coger un texto, leo y eso pongo. No, eso no es investigación. No se olviden la definición de investigación. Investigación, además de sus características, planteaba que debe ser innovadora. Y la innovación no es crear o inventarse nada nuevo,
sino es revisar cómo eso que ya se ha dado, se ha planteado tal vez en la situación actual o es relevante para mí. Así que por favor reformulen esos temas, reformulen esas ideas que tienen, que sean mucho más concretos los temas. ¿En qué se basan? En la matriz que ya hicieron y en estas preguntas. Algunas cosas con sus temas no van a calzar en la pregunta. ¿Y justamente por qué? Porque no se ha delimitado correctamente, porque no se ha presentado en la matriz con el objetivo de entender lo que se está haciendo, sino por presentar. Una recomendación, ninguno de los trabajos que hagan de cualquier materia lo hagan por presentar. No ese es el objetivo de un trabajo. Obviamente ustedes quieren tener la nota y demás, pero no es el objetivo que ustedes tengan una nota, sino el objetivo final es que puedan entender. Así que si presentan, por ejemplo, el tema de investigación, no lo hagan solo porque el profe me ponga una nota. Traten de hacerlo con el objetivo de entender y aprender. Al finalizar de investigación en tercero de bachillerato, ustedes tendrán que presentar una propuesta. Y esa propuesta ya es el desglose completo de la investigación, es decir, que va a tener una justificación ya elaborada, objetivos elaborados, tema bien delimitado y todo el desarrollo interno. Así que es importante que ustedes vayan comprendiendo correctamente estos ejemplos o lo hagan lo mejor posible. ¿Sí? Bien, chicos, vamos entonces a cerrar ahí, tomo lista y nos vamos.